Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Método rumano para dejar de fumar, de Liliana Lara. Método rumano para dejar de fumar es el último libro de cuentos de Liliana Lara, publicado por LP5 Editora, una editorial independiente creada por Gladys Mendía, venezolana radicada en Chile. Con una destacada labor en la narrativa corta, este nuevo libro reúne 9 cuentos que pendulean entre Israel, Venezuela, la nostalgia, el humor, la ausencia, entre otros. Prologado por Fedosi Santaella, Método rumano para dejar de fumar ofrece al lector una experiencia que, expresa Miguel Gómez, la lucidez con la que Lara exhibe su instrumental depara al lector alguno de los mejores pasajes de una prosa a menudo reflexiva, con un mirador a la actualidad pensante, en particular la de su país, y otro a un oblicuo sentido del humor que sabe redirigirse a sus fuentes. Con su autora y sobre este libro de cuentos hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, yo siempre he dicho, y no es que crea que descubra el agua tibia, pero efectivamente este es un país muy reconocido por su poesía, pero también Venezuela es un país de grandes cuentistas y así además lo demostró el siglo XX y lo sigue demostrando el XXI, y Liliana Lara es una de esas grandes cuentistas. Yo coincido con el panegírico, como lo llama Fedosi, a su prólogo, que por supuesto me dio mucha gracia, pero en el mejor sentido, en que realmente Liliana se ha ganado un lugar destacado dentro de la narrativa venezolana, porque es una escritora de oficio, pero también con un ingenio y un tono muy particular. Este libro creo que además lo más importante para los lectores y para mí como lectora también es que yo lo disfruté muchísimo. O sea, leer el libro me produjo un gran disfrute. Son 9 cuentos diversos, pero por supuesto atravesados por un tono muy marcado por un humor que a veces raya en lo negro, por una ternura también muchas veces, por la nostalgia, como decíamos en la presentación. Uno va leyendo y se refleja, pero a la vez entiende la ausencia, puede ser empático con lo que significa esa cosa rara de hacerte un nuevo lugar en otra parte, pero también es muy venezolano en otros momentos, en otros tonos, y también esa venezolanidad nostálgica, porque bueno, nunca va a ser el mismo país del que te fuiste, al que regresas, aunque sea que vengas, ¿no?, de visita.
Pero es que incluso en estos cuentos uno puede encontrar esos ciertos elementos fantásticos, ¿no? Que se cuelan dentro de una narrativa que parece muy anclada a la tierra, pero con algunos elementos fantásticos que te sorprenden y que dan unos giros muy interesantes a las narraciones. Yo creo que este es un libro de cuentos que uno agradece como lector, que hablan además de la madurez de un escritor, que ya tiene un sello personal. Y creo que va a ser muy grato, además, pues conversar con Liliana sobre su proceso creativo y de edición, entendiendo además que este es un libro que no se publica en Venezuela, pero tampoco se publica en Israel. Uh-huh. Como buena parte de todo lo que nos cuenta este libro, el libro se publica en Chile, de la mano de LP5 Editora, de Gladys Mendía, que bueno, su proyecto además es fundamentalmente ser una editora independiente venezolana en Chile, que busca darle espacio a autores latinoamericanos y especialmente a mujeres, ¿no? Y bueno, creo que, ojo, muchas y muy bellas obras han sido publicadas por LP5 en su, digamos, modesta catálogo, pero es un catálogo modesto pero potente. Y bueno, creo que obviamente la añadidura de este libro de cuentos lo suma, lo enriquece, y yo espero que no solamente los lectores venezolanos, sino los lectores de cualquier parte del mundo, bueno, que hablan español, entiendo que todavía no ha sido traducido, puedan encontrarse en estas múltiples voces que construyen los relatos de Método Rumano para dejar de fumar, porque a la vez, como es la literatura, hay aspectos muy personales, muy locales, muy israelíes, muy venezolanos, pero también está realmente atravesado por elementos propios de la condición humana, desde la memoria, los afectos, la distancia, pero me permito decir especialmente el humor como banda sonora. Entonces, bueno, yo estoy encantadísima con esta entrevista que vamos a tener. Fíjate, a mí me gusta mucho lo que escribe Liliana Lara. Me parece que es una narradora de sangre. Narrar está en ella. Y además en ella hay una combinación de factores maravillosos. Los imaginarios en su momento del oriente del país, otras cosas que ella ha podido trabajar y desarrollar desde sus lecturas de autores argentinos, en especial autores y autoras argentinas, y además su experiencia pues de vivir en Israel, de estar en otros contextos. Yo creo que Liliana es una gran cuentista, creo que es una gran narradora. Creo que es alguien que debería de ser leída como son leídas otras autoras latinoamericanas en estos momentos. Y además yo estoy bastante convencido que ella es una de las mejores representantes de la literatura venezolana actual, ¿no? Hacia donde mucho periodista debería de mirar y debería apuntar. A mí me parece estupendo una dimensión de lo editorial que se está dando en Venezuela, desde lo local, en donde, bueno, tú estás publicando desde el país que te permite las condiciones para poderlo hacer. Y en donde muchas veces ese mercado te ofrece las opciones de presentar tu literatura o una literatura en específica de tu catálogo en ese país. Pero además tiene una dimensión global, ¿no? A cualquier lector en cualquier lugar del mundo que les pueda llegar comprándolo por internet o que lo impriman y se lo manden. Yo creo que estamos en un momento idóneo para dar a conocer con mayor amplitud nuestra literatura y ojalá lo aprovechemos pues a todo dar.
¿Con quién conversamos? Liliana Lara es autora, profesora e investigadora, licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura, Universidad de Oriente 1997, magíster en Literatura Latinoamericana, Universidad Simón Bolívar 2002, PhD en Literatura Iberoamericana, Universidad Hebrea de Jerusalén 2018. Dislocaciones, espacio y discurso en la obra de 3 autores migrantes latinoamericanos, Krina Beer, Mario Bellatín y Marcelo Cohen. Fue merecedora del premio Esther Seligson a la excelencia en la investigación sobre literatura ibérica y latinoamericana del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2020 y será publicada próximamente. Sus cuentos y artículos han aparecido en diversas publicaciones periódicas y en antologías. Es autora de los libros de cuentos Los Jardines de Salomón, Premio de Narrativa de la 16ª Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre en 2007 y Trampajaula 2012, la novela La Música de los Barcos 2018, el libro Abecedario del Estío 2019 y Método Rumano para Dejar de Fumar, LP5 Editora 2022. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Hola a los dos, muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. No, Un imagínate. gustazo para nosotros recibirte nuevamente en el programa. Sí, Así te vas haciendo una habitué de este alfabeto. con muchísimo gusto, la Así verdad. es, A mí así los es. alfabetos me encantan, además. Qué bueno, qué bueno. Sí, Mira, Liliana, yo te quería plantear pues un poco esto como para que arranquemos, ¿no? Y es, tú tienes una trayectoria ya más de 15 años publicando, no solamente escribiendo, sino publicando tu narrativa, ¿no? ¿Cómo se hace una escritora fuera de Venezuela? Y en tu caso en particular, fuera del círculo Europa-Estados Unidos. sí, bueno, nada fácil, la verdad, cuando uno no está en ese círculo Europa-Estados Unidos, porque yo creo que si estás en Estados Unidos hay universidades que hay y tienen programas para Sí, estudiar, hacer estudios de creación literaria y hay muchas editoriales, entonces hay una movida enorme dentro de Estados Unidos en español y bueno, en Europa por supuesto está España y es mucho más, es la lengua del país sí, y entonces como mucho más sencillo porque hay un público, no solo lectores, también hay escritores y hay editores en español. Cuando uno está en un país donde no hablan la lengua es complicado, o sea, donde no se habla español, perdón, es complicado, pero bueno, pero existe internet y la verdad que entonces sí. uno hace una vida muy internetica. Ahora, a partir de la pandemia, fue mucho más sencillo para mí, por ejemplo, estar en conversaciones con gente, en programas como este, y en clases de gente que me invitaba, lectores profesores que estudiaban algún texto mío y me invitaban, pero eso es a partir de la pandemia que aparece, bueno, está el Zoom y el Meet y todo esto. Pero sí, bueno, cuando uno está fuera de esos círculos depende mucho de la tecnología y no está realmente, es una especie de ente etéreo que está solo de manera digital, pero también es una forma de estar en estos momentos, ¿no? En esta época en que vivimos. Así es, muy Sí, bien. sí, realmente la vida nos cambió. Bueno, uno sigue pensando todo lo que significó la pandemia, bueno, para toda la humanidad. O sea, realmente estuvimos encerrados, las Sí, cuarentenas, bueno, por supuesto, y lo más importante, las pérdidas enormes que tuvimos, Sí, ¿no? Y bueno, los problemas que afectan de la salud mental, todo lo que eso significa. Pero a nivel de plataformas, pienso yo que sí fue un crossover importantísimo, la posibilidad de hacer además cotidiano
el encontrarnos, ¿no?, a través de estas plataformas de comunicación y de dar clases y de todo lo que ahora podemos hacer, ¿no?, sin estar atados digamos, al espacio geográfico, ¿no? Pero bueno, también pasan cosas pandémicas, eso me hace recordar uno de los cuentos, pero ya vamos a entrar en el libro, fíjate. Bueno, este libro del que, bueno, ya sabemos, como dice Ricardo, tienes una trayectoria, mencionamos, de hecho, tu obra en la presentación del programa, pero bueno, hoy vamos a hablar de Método Rumano para dejar de fumar, que fue publicado por LP5 Editora de Chile, aunque como parte de todo esto que estamos hablando, aunque Gladys es venezolana, etcétera, etcétera. Este es un libro que se mueve entonces en muchas aguas, ¿no? Sí. En territorios y también en no lugares, o así lo sentí yo como lectora. ¿Cómo fue el proceso de selección de textos para la obra final? Porque son 9 cuentos que se reúnen en esta compilación, pero eso no es un azar. ¿Por qué esos 9 cuentos? ¿Qué hizo Liliana antes de entregar o en el proceso? Cuéntanos un poquito. Ok, la verdad es que yo siempre pienso mis libros de cuentos como una unidad, aunque tal vez en algunos la gente no lo vea directamente, pero siempre hay una cosa que los une, no porque sean novelas fragmentarias para nada, y en este mucho menos tal vez, sino porque hay temas que se repiten, ¿no? Entonces, en este cuento yo tenía esa idea de escribir un cuento, en este libro, tenía la idea de escribir un cuento, Método Rumano para dejar de fumar. Fue uno de los primeros en los que pensé. Y los otros fueron desprendiéndose de ese mismo método, porque en el cuento hay un personaje que le propone a otro un método para dejar de fumar. Y yo me dije a mí misma, bueno, este es el método para escribir un libro de cuentos que tenga estos elementos que son recurrentes. Y yo no sé si todos los lectores lo ven, pero yo creo que allí está, en ese método que el personaje inventa, están las claves de por qué los otros cuentos están junto a este, ¿no? Ese, ok. Una especie de broma privada para mí, y decir, bueno, así como el personaje le hizo esto, yo me voy a encerrar a escribir pensando en estas formas, bueno, pensando en ciertos temas. Sin embargo, había un cuento que ya tenía mucho tiempo, que lo escribí hace mucho tiempo, que es el de Un viejo manuscrito, Okay. que no encontraba su lugar. Lo escribí antes de escribir, bueno, después de escribir mi primer libro de cuentos, Los Jardines de Salomón. Entonces no lo metí ahí porque no cabía ahí, y no lo metí en el otro libro tampoco. Es como que no cabía en ninguna parte hasta que encontró su lugar en este libro, porque ahí había una constante que también está en los otros cuentos, ¿no? Entonces, creo que partí por ese cuento, y luego fui dándome cuenta de algunos textos que sé que se podían unir, teniendo en cuenta ese método que inventa el personaje. Sí, que era entonces el método rumano para dejar de fumar, era el método para escribir cuentos, que me puse a mí misma como meta en ese momento. Magnífico. O sea, el viejo manuscrito es literalmente un viejo manuscrito que Así se une es. al compendio del nuevo, pues. Del Sí, nuevo y de hecho, manuscrito. exactamente, es literalmente un viejo manuscrito. Sí, encontró su lugar allí, y a veces los cuentos no tienen un lugar hasta que lo consiguen, y eso es lo bueno de no meterlos, aunque a forzarlos, ¿no? En Ah, otros textos. Ellos luego consiguen un lugar. magnífico. Y el proceso de edición, sabemos que lo que hablamos, ¿no? Las plataformas, Zoom, todo esto nos permitió estar como cerca y lejos, ¿no? Pero bueno, igual, ¿cómo fue hacer el acompañamiento a la editorial, tú como autora en este Sí, transatlántico, bueno, transpacífico, transoceánico, tras todo? sí. Bueno, la verdad yo tuve mucha suerte porque
Gladys Mendía me preguntó, ¿no tienes un libro? Me encantaría leer tus otros libros y me encantaría publicar algo tuyo. Y tenía ese libro, le digo, sí tengo, aquí está, te lo envío ya mismo. No lo pensé dos veces porque me parece que LP5 es una editorial bien chévere Ujú. y Gladys me permitió también hacer todo lo que me provocaba en este libro. Yo quise poner ilustraciones de tal Sí. manera, Ajá. entonces ella fue muy, muy abierta siempre a todo lo que quise hacer. Pero en ese libro tuve mucha suerte, la verdad. En los otros, bueno, mandé concursos, hice otras cosas, pero en este es la primera vez que alguien me dice, ¿tienes un libro de cuentos? Y le digo, aquí está. Porque a mí suelen pedirme novelas Ok. y yo siempre digo, no sé, bueno, tengo algunas novelas Sí. que estoy trabajando, pero no es lo que escribo. Me encanta el cuento, soy esencialmente cuentista y no entiendo por qué la gente, los editores, leen un cuento y dicen, ah, dame una novela, pero si has Ujú. Ah. leído de mí un cuento, no pides cuentos. Sí, lo Sí, sé. Bueno, fíjate que sí, nos vimos ahorita, bueno, claro, esto es radio, pero la gente no sabe, pero claro, Ricardo y yo hicimos la misma mueca de, porque tal cual, ¿no? Sí. Sí, es como un vicio de la, como si, y además yo no lo entiendo mucho, ojo, y yo soy una gran lectora de novelas, yo creo que de hecho eso es lo que yo más leo, en ficción son novelas, pero cada uno tiene su lugar, entonces es como que si no escribieras novelas, no publicaras novelas, no pudieras jugar en las grandes ligas Exactamente. de la literatura, ¿no? Es raro eso, pero bueno, es común, no sé por qué. sí, es común y es terrible, pero hay unas cuentistas ahora maravillosas que Ujú. están sacando eso, esa vieja idea de que el cuento es una preparación para la novela. Yo siempre digo, ¿acaso un poeta está escribiendo poemas preparándose para otra cosa, qué sé yo, obras de teatro? Sí, No sé. Entonces, magnífico. bueno, el cuento no es una preparación para escribir novelas, el cuento es un género Así en sí es. mismo y hay de verdad cuentistas maravillosas, está Samantha Schweblin, que ahora, bueno, ha ganado muchos premios, entonces como que él ha sacado esa, bueno, se me fue el nombre ahora, la que ganó el Premio Nobel de Literatura, bueno, Han Munro, que Kang. Han tiene, Kang. son cuentos también, Sí. entonces como que últimamente hay un respeto por el cuento, ¿no? Pero la cosa tiende a creerse que el cuento es preparación para. Yo creo que son dos respiraciones diferentes, son dos géneros diferentes y bueno, cada uno requiere su lugar. Yo también soy lectora de novelas y me encantan. Y también he escrito alguna novela y estoy escribiendo alguna novela también, pero el cuento me encanta y me siento súper feliz cuando escribo cuentos. Vamos a hacer como vamos a escribir, transcribir esto y lo vamos a, a publicar esta respuesta o mandárselas por, ¿cómo es? Por correo a todos los editores porque efectivamente es así. El cuento es un género, el cuento no es una preparación para. Y Exacto. como decíamos al principio, presentando el programa, yo le comentaba a Ricardo y algo que hemos dicho en otros momentos, o sea, en Venezuela, además, Venezuela y su literatura, ahora ubicada con una geolocalidad un poco más amplia, pero no te creas que muchos de nuestros escritores también ya antes habían estado en otro tipo de exilios, pero también se habían ido mucho. Y nosotros tenemos una trayectoria interesante de cuentos, de escritores de cuentos maravillosos que también han tenido su lugar. Vamos a hacer una pausa, Liliana, y al regreso seguimos hablando de método rumano para dejar de fumar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Método rumano para dejar de fumar de Liliana Lara. con quién conversamos? Con Liliana Lara. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Continuamos conversando con Liliana Lara sobre este método rumano para dejar de fumar y que es una manera bien interesante de honrar lo que significa la escritura de cuentos, recordando a grandes cuentistas latinoamericanos, pensemos en Julio Ramón Ribeiro, pensemos en Ricardo Piglia y cuánto defendió Ricardo Piglia la escritura de cuentos e invitaba a las editoriales a que publicaran libros de cuentos, Roberto Bolaño, bueno, Clarice Lispector, tanta gente, Sí. ¿no?
El cuento latinoamericano, y ahí podemos incluir al venezolano, es todo un patrimonio inmaterial, importantísimo, y Liliana pues de manera continua lo vive honrando. Liliana, yo te quería preguntar algo, y es, ¿qué le dirías a la Liliana que llegó a estudiar a Cumaná, ¿sabes? En algún momento, o un poquito después, la que llegó aquí a Caracas, a la Simón Bolívar, no sé. ¿Qué le dirías a esa Liliana hoy en día? La Liliana de hoy, ¿qué le diría a esa Liliana de hace algunos años cuando llegó a estudiar a la universidad, bien sea su pregrado, bien sea su posgrado? A ver, ¿qué le dirías a esa Liliana que quería escribir, que quería publicar desde la de hoy? Bueno, qué pregunta. Creo que le diría que escriba más, que escriba Mm, más, que, que no pierda el tiempo ni estudiando, ni siquiera, que lea más y que escriba más y que no le preste atención a talleres ni a nada de eso, que siga su camino escribiendo, que tenga más confianza en lo que hace. Yo creo que eso le diría. Escribir más y leer más, sobre todo. ok, ok, ok. Y también, bueno, seguir el instinto de esa escritura, ¿no? ¿Cuántos temores hay alrededor, además de la escritura, ¿no? Bueno, yo me imagino que en general es de los procesos creativos, ese síndrome de impostor, de verdad yo tengo algo que decir, pero bueno, qué bueno que ya la Liliana de hoy le puede decir a la de antes, tú escribes, chica. Pasa que Sí. ahora hay que compensar el tiempo, ¿no? Así es. Mira, Y cuando yo llegué ajá, a Israel, ajá. escribí los cuentos que tenía que haber escrito cuando vivía en Venezuela. Entonces son unos cuentos muy venezolanos y muy, que fue solo sentarme a escribirlos, ¿no? Por eso digo, a la Liliana de ayer tendría que haber escrito esos cuentos ya estando incluso en Venezuela. Eh, pero no tenía tiempo, estaba estudiando, tenía tantas cosas y tenía muy poca confianza. Una vez que llegué aquí, no es que tuve mucha más confianza, pero decidí que, bueno, yo esos cuentos los escribía. Tenía esa duda cuando uno llega a un país, dice, bueno, ¿de qué escribo? ¿Sigo escribiendo sobre Venezuela? Escribo de lo que me pasa ahora, el ambiente en el que me encuentro ahora. Eh, pero yo tenía una deuda con la Liliana de ayer y tenía que escribir esos cuentos que eran venezolanos que no escribí allá. Y bueno, Bueno, pero eso es parte también, ¿verdad? Como tú Así sigues es. siendo venezolana, y sigues teniendo, eso ya es parte de ti, pues eso está como dicen, el equipaje. Quién sí, sabe, puede ser que que esos cuentos sigan apareciendo, que no se haya sí, no, cerrado. siempre la memoria, Sí. siempre sí. Pero me refiero al hecho de que cuando uno llega a otro lugar Ajá. siente que, sobre todo, y tal vez más en esa época, ahora uno, tal vez hay ahora otro tipo de conexión, pero en esa época se sentía bueno, ya no sé, no me acuerdo de la calle tal, todo se puede ver por Google Maps, todo se puede recordar. Si no recuerdas algo, lo buscas en internet y ahí lo consigues. Pero entonces uno siente que está invadido por cosas que está viviendo en el momento, que no son las que está escribiendo. Es Mm, esa dualidad, ¿no? claro. Uno está viviendo una historia inmigrante, pero está escribiendo historias que pensó en otro lugar, que Qué pensó allá. bonito. Entonces, Mm, la pregunta sobre todo sobre el espacio, bueno, sobre cuál espacio escribo, sobre qué, incluso la pregunta sobre la lengua, porque yo vivo en otra lengua. claro. Dice, bueno, debo seguir escribiendo en español. No, ahora no me queda ninguna duda, ni me hago la pregunta siquiera de cambiar de lengua, pero son las preguntas que creo que uno se hace cuando cambia de espacio y de lengua, ¿no? Un escritor, y hay muchos escritores venezolanos que ahora han cambiado de lengua. Yo he visto, hay un escritor venezolano que escribe en francés, otro que escribe en inglés, etcétera, y seguramente hay más que se me escapan. Y yo estoy segura que es la pregunta que se hace todo escritor cuando cambia de lengua, aunque sea un momento leve de su vida,
de su, no, aunque la pregunta dure un minuto en su cabeza, es una pregunta que uno que se tiene, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Bueno, tú estás hablando, yo me estoy acordando de la conversación en el autobús de la señora que no se acuerda de nada. Ah, Y cómo bueno, la narradora va reconociendo que no nombra las calles, sino identifica los lugares, ¿no? Este es el árbol, esta es la calle del árbol bonito, pero no los nombres ni digamos formales y obviamente en hebreo, sino el propio reconocimiento que uno va haciendo de los espacios para apropiárselos también, ¿no? Para que te digan algo a ti, más allá, ¿no? De las palabras. Es muy bonito que todo lo que estabas diciendo me llevara a esa evocación. Bueno, Sí. eso sí, y de eso podemos seguir hablando, porque además las historias que se entrelazan cuando en ese carro carcacho recuperan la máquina de esa la máquina alpina, el viaje alpino, la máquina sí. de las monedas, o sea, bueno, yo tengo una historia porque en Caucagua estaba esa máquina Ah, ¿tú que la viste esa máquina? Ay, qué bueno. no, además no solamente yo la amaba con locura, y como eran unas marionetas, había como un Pinocho, yo le decía Pinocho, pero en realidad era como un muñequito tirolés, no sé, pero Sí. era igualito a Pinocho, entonces vamos a ver a Pinocho bailar, y entonces las últimas veces que la vi, ya una de las manos de la marioneta se había caído del hilo, entonces Mm. Pinocho bailaba un poco extraño, y mis primos se burlaban, pero para mí era así como impensable pasar por ahí y bueno, no poner a andar la máquina, ¿no? Todavía había moneda, no sé dónde Sí. estará esa máquina, si existirá todavía, pero imagínate, o sea, cómo las historias también bueno, se van contando, Sí. se va encontrando uno también en esas historias, ¿no? Me alegra muchísimo que me cuentes que viste Mm. la máquina. Sí. Este, es la, Además que es fue la así máquina cuando que los ojos está. te hacen y que ella también vio la máquina. Sí, sí, sí. Porque alguna gente me dice de ese cuento que es un cuento fantástico. Le digo, no, es absolutamente realista. Este, pero Bueno, bueno, pero lo que pasa es que cualquier puesto de carretera de Caucagua, de Cupira, todos esos lugares que uno pasaba, del Guapo, sí, todos son un poco fantásticos, porque esos lugares está desde esa máquina, venden cepillos de dientes, Sí. panes, no sé, muñecos, esos espacios que reunían en la carretera todo. Así que, bueno, yo creo que para mucha gente definitivamente son espacios fantásticos, porque son así como un sí, gabinete, no sé, del doctor del Caligari, El una doctor cosa así. Caligari. Pero para totalmente. nosotros eran con lo normal, pues para ir para la playa uno pasaba por ahí o para ir a visitar a la familia. Yo tengo familia en Oriente. Sí. Pero Ese ahora cuento, dime. sí. No, nada, que ese cuento nace de una vivencia biográfica mía de infancia, que es ese paseo por yendo hacia Oriente, Caucagua, Cúpira, todo lo que nombraste, y de esa máquina que uno bueno, en la memoria queda como una cosa maravillosa que yo tampoco nunca más volví a ver y que recuerdo que le preguntaba a mi hermana, ¿te acuerdas de la máquina? Me dice, no, no me acuerdo porque ella es menor que yo, entonces Ok. digo, wow, ¿será que me imaginé esta máquina? No, no te lo Eh, imaginas. Bueno, o nos las imaginamos las dos. sí, una No. imaginación colectiva. Bueno, cuéntanos, Liliana, ¿en qué Ujú. proyectos literarios estás trabajando ahora? Bueno, lo que puedas compartir, qué tienes en proceso, qué Eh, piensa Liliana para este año, para los próximos años. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad, sigo con ciertos temas que son recurrentes en mí, según me he dado cuenta ahora, que tienen que ver con el lenguaje y con personajes que están perdidos en la lengua. Me gusta mucho poner a personajes extraviarse en equívocos lingüísticos, porque mis personajes están fuera de sus lenguas maternas y también esa idea que también está en este texto de lo real y lo fantástico mezclándose, como
el ejemplo de este cuento sobre la máquina, que es lo más realista del mundo, pero que tiene ese tinte de cosa extraña. Sí. Entonces por ahí van las cosas que me interesan, también cosas que tienen que ver con identidad, eh, con apropiaciones de nuevas formas culturales, nuevas formas de pensar el mundo, que tienen cambios en una identidad que se creía muy estable y luego se transforma en algo movible. Bueno, esos temas siguen estando allí y ahora estoy escribiendo, bueno, otro libro de cuentos que va lento porque ya, ya les digo, no, los cuentos no es que este, cuando aparece un cuento que puedo meter ahí, a veces aparece un cuento que no puedo meter allá, entonces lo dejo por otro lado. Y estoy escribiendo también una novela que en un principio pensaba que era una novela corta, ahora no sé. Porque me gusta mucho la novela corta y el cuento largo, porque me gusta esa cosa que no es extraña entre los géneros, pero la novela comenzó siendo una novela corta y ahora se me ocurrió algo, digo, wow, ahora me enredé con esto y no sé, esto como que va para largo. Y bueno, no sé, también estoy escribiendo algunos poemas que me dio por escribir a última hora, pero yo comencé escribiendo poesía, la verdad. Hace mucho, cuando comencé a escribir, lo primero que escribí fue poesía. Entonces ahora volví un poco también con la poesía, pero en líneas generales observo que aunque sean distintos géneros y distintos temas, distintas historias, todos giran en torno a las cosas que a mí me afectan y me llaman y me preocupan o me llaman la atención, que son esas que tienen que ver con lo real, lo fantástico, esa cosa pequeña, ese realismo incierto del que ha hablado Marcelo Cohen muchas veces, ¿no? Esa cosa que no se sabe si es real totalmente. Los idiomas, la pérdida, la dislocación de los personajes. También los poemas míos también son narrativos, entonces se puede decir que al final también están contando algo y están contando algo que está en común en relación con todo con esos temas que me atañen y me preocupan o me llaman, mejor dicho. Magnífico, magnífico. Bueno, para cerrar, Liliana, bueno, aparte de agradecerte muchísimo que estés con nosotros hoy nuevamente, que sepas que te vamos a seguir invitando. Sí, claro. Qué alegría, me encanta, la verdad, un placer enorme hablar con ustedes. Igual para nosotros, imagínate. Sí, la verdad, yo los escucho muchas veces y digo, wow, me he enterado de cosas maravillosas que no sabía, porque una de las formas, cuando uno está lejos, de enterarse de cosas es a través de programas de radio, podcast. Entonces uno está todo el tiempo buscando cómo saber qué pasa en Venezuela, qué pasa allá, etcétera. Sí, bueno, es una forma de, sí, es lo que hemos, o es bueno, el propósito de no solo de nosotros, sino de quienes trabajamos en este tipo de proyectos. Bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, también, por supuesto, estás en Israel. Bueno, mi solidaridad también. Sé que son tiempos muy difíciles y que darían, no digo para un programa, para miles de años de historia para conversar, pero bueno, mi abrazo también desde aquí, que el mundo nos tiene todos patas arriba. Ah, sí, la verdad que es terrible lo que está pasando aquí. Y a veces uno como que se trata de seguir adelante, pero bueno, siempre la realidad es muy fuerte y menos mal que no hablamos de eso porque de verdad sería otro programa. Sí, es otro programa, sí lo es. Sí, pero sí. Bueno, pero también para mí era imposible no decirte, por lo menos eso, enviarte un abrazo. Viviendo donde vives y estando en el mundo en el que estamos, ¿no? Podemos no dedicarle el programa, pero tampoco, ¿cómo es? Obviar lo obvio. Sí, totalmente. Bueno, cuídate mucho, Liliana, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Un abrazo a ustedes y mil gracias por esta conversación
No, Seguimos hablando. Claro que sí, Señor. claro que sí. Bueno, Chaito. cuídate, chao. Bueno. Hasta aquí nos trajo el río. De método rumano para dejar de fumar, de Liliana Lara, Casas Vivas. La cita fue en un café muy concurrido de la calle Kaplan, a unas cuadras de la casa. Ella llegó temprano y pidió un americano. No había tenido tiempo de comer nada antes de salir. Se encontrarían allí porque él no quería siquiera acercarse a las inmediaciones de la que fue su casa durante tanto tiempo. Al parecer, sentía que todavía estaba muy reciente la muerte de su mujer, a pesar de que había ocurrido unos 5 años antes, según contó Ola cuando le explicó los detalles del trabajo. Llegó el café en un vaso de cartón y al mismo tiempo llegó él. Un hombre mayor, delgado y muy recto, camisa extremadamente planchada y zapatos impecables. Parecía un actor de una película muy vieja. La reconoció inmediatamente. Movió su bigote delgado al hablar. Ella le entendió a medias, pero sintió y le lanzó una mirada comprensiva porque supuso que le ofrecía una excusa por llegar demasiado temprano o por no citarla directamente en la casa. Luego miró su café. Se preguntaba si realmente tendría tiempo de tomarlo allí como hubiera querido, o si tendría que salir corriendo hasta la casa con el vaso de cartón en una mano e iniciar de una vez su trabajo. Como si le hubiera leído la mente, el viejo le dijo que se tomara el café tranquila. Hablaron poco. Él sabía que ella apenas entendía el idioma y que todo lo que tenía que hacer y saber ya se lo habían explicado antes en la agencia. El viejo le dio unas llaves sin llavero, un papel con su número de teléfono y un croquis de cómo llegar a la casa desde el café en que se encontraban, que él mismo había dibujado con lujo de detalles, pero sin palabras, solo números, flechas, símbolos. Una vez entregado todo esto, se fue apresuradamente. El trabajo de ella no consistía en desmantelar la casa, sino en conservarla tal como estaba, como si todos sus habitantes siguieran viviendo allí, pero en especial como si aquella esposa estuviera presente. El viudo quería que todo permaneciera intacto, y así se lo había dicho a Ola. Más tarde, Ola se lo contó a ella. Entonces se trataba de venir un día sí y otro no, para barrer un poco, quitar el polvo y abrir las ventanas. También tenía que limpiar closets y gabinetes de vez en cuando, descongelar la nevera si era necesario, lavar los baños 2 veces al mes para que no quedara la marca del agua estancada en la porcelana, prender y apagar luces y sobre todo regar las matas. Ola hubiera querido quedarse con ese trabajo, pero a última hora le había salido su tan añorada reválida de título y había encontrado un puesto de ayudante de maestra. «Tienes suerte», le dijo antes de irse. «Nada como limpiar una casa muerta». Ola era rusa y siempre iba al grano. La partida de Ola le hizo heredar todas sus casas. Las casas que limpiaba, por supuesto. Y además esa extraña casa muerta. También la dejó en una especie de orfandad en aquella agencia, que no era más que una mujer marroquí que se encargaba de agendar mujeres de limpieza, la mayoría trabajadoras extranjeras. Ola había sido su guía allí desde el principio, y ahora que no estaba, extrañaba incluso su dureza. Le hacía falta esa forma que tenía de traducirle lo que decían los demás a un hebreo más fácil. Que le mandara mensajes de voz si necesitaba algo, le dijo la rusa antes de irse. Era gracioso, ni siquiera compartían realmente un idioma, pero se comunicaban de lo mejor a través de una lengua mal aprendida y peor hablada. Ella entendió perfectamente lo que le tocaba hacer en aquella casa. Era una casa vieja, pero no tan vieja como para ser interesante. Color crema, igual a todas las que la rodeaban, con un muro bajo de piedra y una palmera en el minúsculo jardín del frente. Apenas abrió la puerta de entrada,
se encontró con una salita atiborrada de muebles, un sofá de cuero beige, 2 poltronas abombadas que le hacían juego, una alfombra de arabescos rojos, un televisor, un saibor repleto de copas y 2 mesitas de madera llenas de adornos. Las viejas fotos de la familia, ubicadas en cualquier rincón y también colgadas en las paredes, le dieron grima. 2 chicos nacidos en los años 60, tal vez, el viudo con pose militar y la esposa muerta. Una mujer de huesos grandes y amplios senos. Luego también estaban los nietos y las nueras, en fotos más actuales, pero las imágenes que le interesaron fueron aquellas viejas fotos en las que aparecían los 4 integrantes de la familia en un paisaje lejano y europeo. De modo que se dedicó a buscarlas y a seguirlas por los distintos rincones de la casa durante las 2 horas de la mañana que le tocaba estar allí. Casi no tuvo tiempo de barrer ni de abrir ventanas, y hasta llegó tarde a la siguiente casa que tenía que limpiar ese día. Aquella casa sola la maravillaba. Decidió que iría domingos, martes y jueves y que llegaría una media hora antes de lo acordado, pues sentía que debía entenderla. Además, la próxima vez sería más efectiva, se dijo mientras esperaba el autobús de regreso, nuevamente en la calle Kaplan. Abriría las ventanas apenas llegara y limpiaría las mesitas al tiempo que trataría de adivinar las fotos. Recorrería con mayor atención el piso de arriba, los cuartos, la pequeña terraza, limpiando y revisándolo todo. Y así fue. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, leer por supuesto la obra de Liliana Lara, no solamente este último libro, sino tiene varios libros anteriores sumamente importantes y destacados, desde Los Jardines de Salomón en adelante. Sí, a leer, a leer. En el próximo encuentro. Que el río responda, de Carmen Verde Arocha. Y tendremos como invitada a Carmen Verde Arocha. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @alfabetodelmundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.